Benito Juárez toma el poder de México junto a los liberales, pero Napoleón III no está contento, porque el gobernante no está dispuesto a pagar la deuda externa, por lo que envía a su mejor general para que aplaste a su ejército y formen una monarquía en ese país, para finalmente invadir Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Loco for Movies. En esta ocasión les resumiré 5 de mayo, una película basada en hechos reales. La película comienza contándonos que al fin terminó la Guerra de la Reforma, con el triunfo de Benito Juárez como presidente con su ejército liberal de México. Esto trajo como consecuencias que el país quede en quiebra, por lo que Juárez se vio obligado a suspender el pago de la deuda externa. Los líderes conservadores mexicanos no estaban de acuerdo con su decisión, por lo que viajaron a Europa para buscar apoyo, mientras intentaban reagrupar a su ejército en México. Ahora nos trasladamos a París en 1861. Como anteriormente ya se había mencionado, los mexicanos conservadores llegan a ese país en busca del emperador Napoleón III para informarle la situación que está pasando México. El gobernante, al saber que Juárez no está dispuesto a pagar la deuda externa y sabiendo que España e Inglaterra tampoco estarán de acuerdo con eso, ordena al mejor de sus generales, el conde de Lorences, que aplaste al batallón del ejército mexicano, para después unirse a los conservadores e instaurar una monarquía francesa en ese país. Lorences está muy confiado y le asegura al monarca que menos de un mes tomarán el control de México y luego con la ayuda de los conservadores acabarán con el ejército de Lincoln. Ahora nos encontramos en Veracruz, en México, y ya ha pasado un año. Un par de soldados, Juan y Artemio, que están en la fortaleza, observan un grupo de navíos acercarse, por lo que informan rápidamente a su capitán León. Este, al observarlo, descubre que son barcos de guerra, de Francia, Inglaterra y España. Aunque no estaban enterados de nada, asumen que su plan es invadir el país. Horas después, Juárez, que se encuentra en la Ciudad de México, se entera que su protesta hizo que Francia se detenga con la ayuda de los demás países. Sin embargo, le pide al ministro Doblado que comiencen las negociaciones, para no llegar a problemas mayores, ya que supone que los invasores no regresarán a su país con las manos vacías, y de ninguna manera piensa enviar a su batallón para que luche, ya que son muy pocos y no hay recursos para abastecerlos, por lo que lo único que les queda es usar la cabeza para crear una estrategia. Además, tienen que tener listo al ejército de la izquierda por si las cosas no salen bien, los cuales estarán al mando del secretario de Defensa Ignacio Zaragoza. Horas después, Zaragoza está junto a su esposa enferma. La mujer, que ya sabe la orden que le dieron, le pide que vaya a combatir, pidiéndole que no deje que tomen el país. Regresamos de nuevo a la fortaleza de Veracruz. El general español Prim visita la enfermería y descubre que los soldados que perdieron la guerra se encuentran en muy malas condiciones, por lo que el representante francés le aconseja que hable con el gobierno para que puedan trasladarlos a un lugar mejor. El general le dice que antes tienen que consultarlo con los demás países, ya que la decisión tiene que ser tomada por todos en conjunto. Además, no deben precipitarse, porque si el gobierno se entera que intentan planear algo, se defenderán sin pensarlo, por lo que deben hacer todo en orden y aceptar la respuesta que les den. Por otro lado, el capitán está preparando a su batallón para el combate, donde también se encuentran mujeres que están dispuestas a luchar por su país. Horas después, en la provincia de Orizaba, el general Prim se encuentra con el ministro de Estado para decirle que Francia está dispuesta a apoyar a México, y tan solo necesitan algo que respalde que terminarán pagando la deuda que le tienen. El ministro nota que sus intenciones son otras, ya que supone que la cantidad de soldados que han llevado son para reconocer el terreno para un próximo ataque, pidiéndole que los regrese de nuevo a Veracruz si quiere llegar a un acuerdo. Mientras están de vuelta, el teniente Faubet no está dispuesto a obedecer las órdenes, y le ordena al sargento Bachet que siga explorando el territorio mexicano. Horas después, Zaragoza se entera del documento que elaboró el general Prim, donde menciona que Francia ha recibido en el pasado muchos agravios de parte de los mexicanos, por lo que concluye que no quiere nada más que invadir el país. El general sabe que están en desventaja, pero aún así ordena que las tropas se alineen, al mando del general Porfirio Díaz y con el apoyo de la División Oaxaca. También se entera que su esposa Rafaela murió de neumonía. Esto lo llena de mucha pena, pero el tiempo apremia que no puede acudir a su funeral. El general Prim luego se encuentra con el ministro, y al ver que adoran a la Virgen de la Candelaria siente como si estuviera en casa.
El ministro le dice que hay muchas cosas más que tienen en común, por lo que eso es sinónimo que deben trabajar juntos. El general está de acuerdo y le dice que buscará la manera para que esto no llegue a la guerra. Luego continúan dando un paseo mientras redactan el tratado. Un mes después, el general Prim se encuentra con los representantes franceses, pero se siente extrañado al saber que también han llegado 8 buques de guerra y más de 5.000 soldados franceses, pero luego se entera que solo fue por la invitación de los mexicanos conservadores, al mando del general Almonte. En eso llega el teniente Fauvet, con los mapas geográficos desde la costa hasta Orizaba. From no lo ve necesario, pero Lorences opina lo contrario, y le dice que necesita la ubicación del presidente Juárez para reclamar la deuda. Más tarde el general Márquez se encuentra con un grupo de pobladores para decirles que está reagrupando a todas las fuerzas conservadoras, pidiéndoles también que se unan a ellos, para reunirse con los franceses y acabar con todos los hombres de Juárez, advirtiéndoles que ya saben lo que les pasará si no lo hacen. Por otro lado, el general Álvarez llega a Chalchicoluma con 1.200 hombres de la división Oaxaca. Los soldados se ponen contentos porque son los mejores combatientes. Más tarde el general Prim se entera de las verdaderas intenciones de los franceses. Los aristócratas se han unido a ellos para tomar el control del país, pero no están de acuerdo porque no lo han consultado ni España ni Inglaterra, dejando a un lado los tratados que firmaron anteriormente, advirtiéndoles que el gobierno mexicano no permitirá cualquier tipo de amenaza a su soberanía. Lorences le dice que solo recibe las órdenes del emperador, por lo que está decidido a tomar México. En ese momento uno de los pobladores que estaban con el general Márquez se infiltra en el cuartel y ocasiona una gran explosión, acabando instantáneamente con toda la división Oaxaca y con muchas mujeres y niños. Horas después llega el general Zaragoza y se entera que tuvieron más de 500 bajas. Además, casi todo el armamento está perdido, al igual que la pólvora y los caballos. El general luego se acerca a un grupo de mujeres y les pide que avancen junto a las tropas hacia Puebla, porque van a necesitar su ayuda, ya que ahora solo les queda buscar buenas condiciones para poder defenderse. Juárez luego se entera que Prim no pudo hacer nada por evitar la guerra, por lo que ahora tienen que combatir aunque no quieran contra los franceses. Esto lo obliga a redactar un documento, donde le pide a los pobladores dejar el lugar que será ocupado por el enemigo, y ninguno debe portar armas porque si no serán vistos como traidores. Días después los franceses comienzan a avanzar a Puebla, mientras los mexicanos que ya están ahí se preparan para defenderse. Uno de ellos, llamado Juan, siente un gusto por una chica llamada Citlali y le regala un amuleto por haberlo ayudado en la explosión. El general Márquez luego se presenta ante el representante francés para unirse a ellos con todo su batallón y ajustar cuentas contra Juárez y su ejército liberal. Luego se reúnen con los altos mandos. Lorences menciona que su ejército está desabastecido, pero a pesar de eso tienen soldados fuertes. Finalmente ordena a Fauvet que acompañe a Márquez y luego forme un grupo de avanzada junto al equipo de ataque. Ahora nos encontramos en las cumbres de Aculcingo en Veracruz. Es 28 de abril y comienza la batalla entre franceses y mexicanos. El general Zaragoza se da cuenta que están en completa desventaja y le informa a Porfirio Díaz que deben esperar hasta la noche para la retirada. Además ordena al mensajero avisar a las demás tropas. Sin embargo, lo terminan hiriendo, pero deciden no seguirlo porque saben que en el camino morirá. En el cuartel, Juan conversa con su amigo Artemio, diciéndole que el frío y el hambre lo están consumiendo. Además, no entiende por qué siguen en ese lugar si los mejores hombres ya han muerto. Por lo tanto, Francia sí o sí terminará ganándoles. En eso aparece el mensajero muy malherido. Aún así logra entregar el mensaje poco antes de morir. El capitán León acaba con el caballo y les ordena a Juan y Artemio que le den cristiana sepultura. Mientras lo hacen, Juan decide dejar de combatir y no le importa que lo maten por traición, porque sabe que igual morirán en manos de los franceses. En eso empieza a discutir y Citlali los interrumpe. Artemio le cuenta que Juan intenta desertar por miedo. Juan lo confirma porque no pueden decir que están luchando por sus tierras, ya que al final terminará muriendo y nada será de él. Citlali siente mucha pena porque el soldado se va a ir, por lo que le pide que la lleve con él porque no tiene familia. El soldado acepta y le pide que junte sus cosas. Luego se despide de su amigo. Artemio simplemente no le da ninguna respuesta. Al día siguiente el capitán ve solo a Artemio y le pregunta por su compañero.
Este le dice que pudo haberse quedado atrás. Aún así, el general le avisa que debe saber las consecuencias si se entera que ha desertado, ordenándole que lo busque de una vez, y si no lo encuentra él será fusilado por haberlo encubierto. Artemio obedece y empieza a buscar a su compañero incansablemente. Mientras tanto, los franceses llegan a un pueblo y lo encuentran completamente abandonado. Además, se enteran que no dejaron ni comida ni agua. El teniente ordena que quemen todo por completo y armen un campamento. Horas después, Juan llega a ese lugar con la chica. Aunque no saben qué es realmente lo que pasó porque todo está en ruinas, se encuentran desesperados porque no han comido casi nada. Citlali aprovecha en buscar agua de un pozo, y al ver un par de soldados les pide ayuda, pero al saber que son los franceses se empieza a asustar. Los soldados la terminan rodeando, y luego Fauvet decide aprovecharse de ella, a pesar que Bachet intenta detenerlo porque eso es una deshonra para un oficial francés. De pronto empiezan a ser atacados y rápidamente se defienden. Logran atrapar al enemigo. Mientras eso pasa, Juan aprovecha. Golpea a Bachet, que está cuidando a Citlali, y escapa con su caballo. El soldado que está herido termina siendo Artemio. Después de amarrarlo a 4 caballos, Fauvet se prepara para hacerlo sufrir. Bachet, que fue atacado por Juan, le pide que no se comporte como salvaje. Además, el soldado mexicano que lo atacó le perdonó la vida. Sin embargo, el general no le hace caso y le ordena que los caballos hagan sufrir al soldado. Más tarde, Juan con Citlali regresan a ese lugar y descubren que Artemio ha sido colgado de un árbol sin brazos y sin piernas. Horas después lo sepultan y continúan su camino. Más tarde deciden tomar un descanso. Juan se siente cobarde por no haber podido salvar a su amigo y tomar la decisión de regresar a su pueblo. Sin embargo, la chica le dice que eso no es cierto porque terminó salvándola a ella. Más tarde, Citlali consigue una frazada y los dos terminan envolviéndose para no tener frío. En eso descubren que un batallón se está acercando. Sin embargo, no son franceses ni mexicanos. Horas después, Juan llega al fuerte de Guadalupe en Puebla. Al encontrarse con el capitán, le dice que nunca desertó, solo se retrasó un poco por las heridas que le produjo la explosión. Además, en el camino combatieron con un grupo de franceses, y Artemio terminó muriendo. Pero fuera de eso hay muchos soldados conservadores que están acercándose. Cerca de ese lugar, en la iglesia de los Remedios, descubren que el ejército conservador le pertenece al marqués. Zaragoza piensa mandar un par de generales para que de una vez lo detengan, a pesar que son 2000 contra 5000. Además tiene la esperanza de que los refuerzos lleguen a tiempo. Luego agradece a Juan por haber llevado esa información valiosa. El capitán aprovecha y le dice al soldado que estará en la primera línea, ya que supone que está dispuesto en estar al frente. Más tarde Zaragoza le agradece a una mujer llamada Soledad, ya que tiene a su esposo que es un doctor y quiere ayudar. Luego le informan que los franceses llegarán en un día. Este se preocupa porque los refuerzos aún no llegan. Más tarde logran ver a los conservadores, y como ya están preparados solo esperarán hasta la noche para defenderse. Mientras tanto, el enemigo sabe que solo tiene que pasar el fuerte de Guadalupe y el de Loreto para poder llegar a la Ciudad de México y tomarla. De pronto las dos torres explosionan. Lorenzo le dice a los hombres que sobra de los mexicanos, ya que era la única vista que tenían para ubicar al enemigo. Llega la noche y los confederados reciben una emboscada de los mexicanos. Lorenzo aún no se da cuenta y sabe que al día siguiente tendrán una rotunda victoria, por lo que les cuenta lo que decía la carta que envió a Napoleón III. Los franceses son muy superiores a los mexicanos en todo aspecto, incluyendo a la raza. Además, después que gane la batalla, será el dueño de todo México. Más tarde, Juan le dice a Citlali que no tiene esperanzas en el ejército, porque son hombres que no están entrenados ni tampoco tienen el uniforme adecuado. La mujer sabe que de nuevo está teniendo miedo, y le pide tan solo que le prometa que regresará con vida, y si en caso se llena de pánico en pleno combate, piensa en Artemio, para que se llene de valor y tome venganza por lo que le hicieron los franceses, y también piensa en ella porque estará esperándolo. De pronto se enteran que un batallón de soldados se están acercando. Rápidamente salen a defenderse, y al saber que son los refuerzos se llenan de emoción. Al día siguiente, Lorenzo se entera que los soldados del marqués recibieron una emboscada, por lo que le aconsejan que desista por el momento de un ataque directo, ya que ahora están con menos hombres y los soldados están cansados. Además, el terreno es muy complicado y difícil de manejar. Lorenzo no está de acuerdo y prefiere seguir con el plan.
Más tarde Zaragoza habla con todo el batallón para decirles que no deben dejar que tomen su patria. Además deben dejar ese pensamiento de sentir que perderán la batalla. También esta es su única oportunidad de unir a México, y lo lograrán porque son guerreros valientes y libres. Horas después Lorences ya está llegando al fuerte Guadalupe, y le ordena al teniente Faubet que ataque por el norte, y a Benoit que prepare la artillería para proteger las tropas. Zaragoza ordena al general Mejía que se encargue de la defensa del fuerte. Además deben luchar hasta la muerte. El primer batallón donde hay civiles comienza a avanzar, y cuando están a una distancia cercana se detienen para atacar. Zaragoza se entera que las fuerzas enemigas se están dividiendo en dos flancos, por lo tanto están completamente rodeados. Sin embargo, el ataque de los cañones franceses se detiene, porque el terreno está muy accidentado. Aún así, el general ordena que lancen los ataques. Lorences observa al enemigo y descubre que ningún ataque los ha alcanzado. Además, los mexicanos continúan en su misma posición, por lo que ordena que la infantería ataque y los cañones sigan avanzando. Los soldados pasan muy cerca de los mexicanos y estos piensan que se irán de largo. Sin embargo, luego se detienen, giran y continúan su avance hacia ellos. Los batallones luego empiezan a atacar y ambos bandos caen por los disparos. Los mexicanos luego salen a luchar cuerpo a cuerpo. El combate se torna completamente sangriento, mientras Juan, que está lleno de miedo, solo intenta protegerse. A lo lejos Lorences está tranquilo, porque una vez que los cañones lleguen a la colina podrán hacer caer el fuerte. Uno de los franceses se lanza encima de Juan. Este logra reducirlo con una piedra, y continúa golpeándolo a pesar que ya no respira. Al volver en sí descubre que los franceses ya se están acercando al fuerte. Uno de los generales luego le ordena que continúe atacando. Desde otro flanco los mexicanos también se defienden, acabando con muchos soldados franceses. Bachet, al ver lo que está pasando, ordena a sus hombres que se replieguen. Lorences los observa pero aún no se siente derrotado. A rato un grupo de estudiantes de medicina llegan para ayudar y se acomodan en la carreta para dirigirse al campo de batalla. El combate continúa. Faubet se acerca a Bachet y le dice que ataque por el norte, ya que él se encargará del centro con la artillería. Los cañones ya llegaron a la colina, y junto a la infantería comienzan a liquidar a muchos mexicanos. Lorences está más tranquilo porque sus soldados se están recuperando. Además sabe que con el segundo ataque simultáneo tomarán el fuerte de Guadalupe. Los oficiales del fuerte están preocupados, porque si los cañones se siguen acercando no se podrán defender, ya que dañarían directamente a sus tropas, por lo que ordenan que preparen al siguiente batallón. Los cañones enemigos empiezan a dañar el fuerte. Los franceses, al ver que están ganando, deciden ahora tomar la parte sur. Mientras Zaragoza intenta armar una mejor estrategia, los franceses siguen combatiendo, acabando con muchos mexicanos, hasta que aparece la caballería de Almonte y empieza a liquidarlos. Y como los cañones les caen directamente, Bachet ordena la retirada. Los mexicanos, al saberlo, intentan atacar al otro batallón de Faubet. Sin embargo, son sorprendidos por los franceses que ya están en posición. Aún así se lanzan a combatir contra el enemigo. Lorences le pide una explicación al Monte por el ataque de su caballería. Este solo le aconseja que deben retirarse. Sin embargo, el francés no está dispuesto a dar marcha atrás. Al comenzar una lluvia, Zaragoza ordena que recojan a los heridos, ya que los cañones no podrán atacar porque estarán mojados. Porfirio Díaz aconseja que aprovechen en atacar, pero Zaragoza se niega porque quiere mantener la posición de defensa, ya que no tienen suficientes armas y hombres para atacar. Momentos después, Lorences llega al campo de batalla. El sargento Bachet le informa que están en desventaja, ya que el terreno es complicado y los mexicanos están luchando a muerte. El general le ordena que continúe atacando, y a Faubet que forme una patrulla porque atacarán la cabeza. Mientras tanto, un grupo de franceses ya han sido tomados prisioneros. Estos piden mantener sus medallas. Además, nunca les dijeron que iban a invadir México sino a liberarla. Zaragoza pide que se las devuelvan y los traten con respeto. En eso, un escuadrón de franceses llegan al fuerte y comienzan a atacarlo. Zaragoza se protege mientras sus soldados combaten. Uno de los generales aparece y le pide que se quede en ese lugar y dirija la batalla porque el país lo necesita. Al no tener otra opción, ordena que Porfirio Díaz inicie el plan de ataque. Mientras tanto, Lorences ordena que destruyan los cañones y empiecen a atacar. Todos los franceses empiezan a avanzar sin parar hacia el fuerte.
Los mexicanos que están adelante salen para contenerlos. El hospital de campaña ya no se puede abastecer con los heridos. Soledad le pide a Citlali que cuide a uno de los soldados. La joven acepta pero está muy asustada. Momentos después el hombre no resiste y muere. La batalla continúa y los franceses siguen avanzando. Sin embargo, Porfirio Díaz ya tomó a su batallón y salen a atacar. Otro grupo de franceses llegan al fuerte e intentan subir a la parte alta. Juan se enfrenta al teniente Fauvet pero no logra vencerlo, hasta que le lanza su soga y la amarra a un árbol, haciendo que la pierna del francés se desprenda con la fuerza del caballo, mientras al sargento Bachet lo terminan tomando prisionero. La caballería mexicana luego comienza a atacar haciendo caer a muchos franceses. Esto llena de rabia a Lorences, y a pesar que los mexicanos se siguen acercando, ordena a sus hombres que mantengan sus posiciones. Al no poder hacer nada, ordena la retirada. Los franceses huyen desesperados porque los mexicanos los siguen liquidando, ya que no están dispuestos a dejarlos escapar. Muchos de ellos terminan rodeados y capturados. Almonte está preocupado por la derrota, mientras los mexicanos se detienen para celebrar por su victoria. Citlali y Soledad se llenan de alegría al escuchar las buenas noticias. Zaragoza también lo escucha, pero aún no está seguro que eso sea cierto, hasta que se entera que Porfirio Díaz los persiguió junto a sus hombres. Por otro lado, Citlali sale en busca de Juan. Logra encontrarlo, pero muy mal herido. Al darse cuenta de su situación, quiere dejarlo para buscar ayuda. Juan le pide que no lo haga y solo lo abraza. Momentos después deja de respirar mientras el capitán León lo observa con tristeza. 5 meses después, Zaragoza muere de tifoide en Puebla. Tenía 33 años. Porfirio Díaz continuó luchando contra los invasores franceses, y sus victorias fueron clave para expulsarlos de México. Lorenzo fue destituido por Napoleón III, tras humillante derrota en la batalla de Puebla. El triunfo mexicano fue celebrado por Estados Unidos, ya que los planes de Napoleón III era invadirlos después de acabar con los mexicanos, cosa que nunca sucedió. Lincoln terminó felicitándolo y agradeciendo a Benito Juárez, ofreciéndole su apoyo para expulsar a los invasores franceses, dando por finalizada la película.